Bendiciones, mis hermanos y mis amigos. Hoy domingo 3 de marzo. Ayer iniciamos la prosecución de los estudios sobre los salmos. Esta semana dijimos, estudiaremos algunos de los salmos históricos. Lección número 10. Lecciones del pasado. Lo que hemos oído y entendido que nuestros antepasados nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos 78, 3 y 4. Amoroso Dios, permítenos aprender de la historia, de tal manera que no repitamos el pasado funesto de tu pueblo, como pasó con el antiguo Israel. Danos sensatez, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy, domingo 3 de marzo, la imbatible fidelidad del Señor. Ayer iniciamos diciendo que los salmos históricos recuentan la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy estudiaremos el Salmo 78. El Salmo 78 es el más extenso de los himnos nacionales en Israel. Dios quiere que aprendamos de la historia. Porque como dije ayer, los que no aprenden de la historia están condenados a repetir el fracaso de ella o en ella. Los que no están dispuestos a aprender de la historia del pasado están condenados a repetir su historia de fracaso. Y la Biblia es un libro donde nos habla de la historia de la lucha entre el bien y el mal desde la creación. Cómo el hombre fue orientado por Dios de no pecar y cómo el hombre peca. Y aparece la soteriología, la salvación en Génesis 3:15. Y ahí comienza la historia entre el bien y el mal en la tierra. Entonces, el Salmo 78 es la historia del pueblo de Dios desde el Éxodo hasta el rey David. Vamos a leer el Salmo 78 así. Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres,
generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, armados, flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Rompió la mar e hízolos pasar, e hizo estar las aguas como en un montón, y llevólos de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y dióles a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Empero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto, oyó Jehová, e indignóse, y encendióse el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud. A pesar de que mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, envióles comida a hartura. Movió el solano en el cielo, y trajo con su fortaleza el austro, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, y aves de alas como arena de la mar, e hízolas caer en medio de su campo, alrededor de sus tiendas. Y comieron, y hartáronse mucho, cumplióles pues su deseo. No habían quitado de sí su deseo, aún estaba su vianda en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Consumió, por tanto, en nada sus días, y sus años en la tribulación. Si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y acordábanse que Dios era su refugio, y el Dios alto su redentor. Mas le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Empero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y no despertó todo su enojo. Y acordóse que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo ensañaron en el desierto, lo enojaron en la soledad? Y volvían y tentaban a Dios, y ponían límite al Santo de Israel, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia, cuando puso en Egipto sus señales, y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre, y sus corrientes porque no bebiesen. Envió entre ellos una mistura de moscas que los comían, y ranas que los destruyeron. Dio también al pulgón sus frutos, y sus trabajos a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con piedra. Y entregó al pedrisco sus bestias, y al fuego sus ganados. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión de malos ángeles. Dispuso el camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. E hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de las fuerzas en las tiendas de Cam. Empero hizo salir a su pueblo como ovejas, y llevólos por el desierto como un rebaño. Y guiólos con seguridad, que no tuvieron miedo, y la mar cubrió a sus enemigos. Metiólos después en los términos de su santuario, en este monte que ganó su mano derecha, y echó las gentes de delante de ellos, y repartióles una herencia con cuerdas, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, volviéronse como arco engañoso.
y enojáronlo con sus altos, y provocáronlo a celos con sus esculturas. Oyólo Dios y enojóse, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Hirió en cautividad su fortaleza, y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a cuchillo, y airóse contra su heredad. El fuego devoró sus mancebos, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a cuchillo, y sus viudas no lamentaron. Entonces despertó el Señor a la manera del que ha dormido, como un valiente que grita excitado del vino. E hirió a sus enemigos en las partes posteriores, dióles perpetua afrenta. Y desechó el tabernáculo de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y eligió a David su siervo, y tomólo de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y apacentólos con entereza de su corazón, y pastoreólos con la pericia de sus manos. Un salmo largo, pero había que leerlo porque la base del estudio de toda la semana está en el Salmo 78, donde nos habla de un recuento del éxodo desde la salida del pueblo de Dios, dirigido por Moisés, desde el éxodo, que ellos salieron en el año 1445 hasta David. El reino de David, 971, si mal no recuerdo, cuando David gobernó a Israel por 40 años. Este Salmo 78 es una reminiscencia de lo que Dios quiere que aprendamos del pueblo de Israel. Dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 397, lo siguiente: dice el salmista, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Eran aproximadamente más de 2 millones de personas, sin contar los animales, en un desierto. Y yo me pregunto, ¿cómo los animales comían si era un desierto? ¿Cómo los hijos de Israel comían si era un desierto? Dios sacaba agua para los animales y los seres humanos y mandaba comida por 40 años, llamado maná, que significa, ¿qué es esto? Dice, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Salmo 78. Las murmuraciones y las azonadas habían sido frecuentes durante el trayecto del Mar Rojo al Sinaí, pero porque se compadecía de su ignorancia y su ceguera, Dios no castigó el pecado de ellos con sus juicios. O sea, hablaban de una forma ignorante, pero desde entonces se les había revelado en Horeb, o sea, en el monte Sinaí. Habían recibido mucha luz, pues habían visto la majestad, poder y misericordia de Dios. Y por su incredulidad y descontento incurrieron en gran culpa. Además, habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Entonces, a partir de la proclamación de la ley, que se casaron ellos con Dios, entonces dice aquí, sus murmuraciones eran ahora rebelión, y como tal habían de recibir pronto, y señaló castigo si se quería preservar a Israel de la anarquía y la ruina. Enardecióse su furor, y se encendió con ellos el fuego de Jehová, y consumió de un cabo del campo. Véase el número 11. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos y fulminados por el rayo de la nube.
he leído Patriarcas y Profetas, página 397. ¿Qué nos dice Dios? Aprendamos de Israel. Aprendamos de Israel para que no repitamos. Eso es lo que menciona Pablo en 1 de Corintios capítulo 10. Aprendamos de la historia. Y ese es el propósito de la lección número 10. Aprender de la historia para no repetir los errores del pueblo de Dios. Se nos fue el tiempo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana, lunes, estudiaremos la lección número recordar la historia y alabar a Dios. Suscríbase a este canal de YouTube. Que Dios nos bendiga.